Advertencia. Este video es una investigación documental crítica hacia la aparición de la Virgen de Guadalupe. Con esto, no busco convencer a nadie de nada porque, seamos honestos, esta es una creencia de 400 años de antigüedad. Pero, este es mi canal y puedo subir lo que quiera. No soy protestante, cristiana o satanista. Las fuentes de la investigación están en la caja de la descripción. Repito, están en la caja de la descripción. Y si al terminar de ver el video te embargan unas tremendas ganas de insultarme, hazlo. Pero de una vez te digo que el filtro de palabras clave está activado y ningún comentario con insultos se publicará. Así que solo perderás tu tiempo. Una vez aclarado esto, continuemos. Madre de los mexicanos, niña hermosa, morenita linda, Nuestra Señora del Tepeyac, Virgencita pura. Con estos y muchos otros nombres más es conocida la Virgen de Guadalupe, santa patrona de los mexicanos por excelencia. Cada 12 de diciembre los mexicanos acuden desde todas partes de la República al Cerro del Tepeyac con la ilusión de cantarle las mañanitas a su madrecita hermosa en punto de las 12 de la noche. A ellos los llamamos peregrinos, mexicanos que salen a recorrer largas distancias, exponiéndose a las inclemencias del tiempo, hambre y la inseguridad que se corre en ciertas zonas del país. Pero nada de eso los detendrá con tal de poder cumplir la promesa de visitar a la que afirman es la madre de todos. Pero, ¿cómo surgió esta devoción tan grande a la Virgen de Guadalupe, aun cuando hay un montón de otros santos a los cuales encomendarse? ¿Cómo es que la Virgen llegó a ser trending topic entre lo mejor de lo mejor? ¿De dónde viene la leyenda de la Virgen? ¿Y para dónde va? Bueno, mi labor en este video es exponer varios hechos históricos que rodean a la mítica imagen de la guadalupana. Así que, ¡comencemos! La historia narrada en el Nicamopowa, de la versión traducida al español que se puede encontrar en la página web oficial de la Basílica, cuenta las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe, 3 a Juan Diego y una extra al tío de Juan Diego, Juan Bernardino. En este archivo, que repito, está en el sitio oficial de la Basílica, para que luego no digan que me ando inventando cosas, se explica cómo la Virgen en su infinita gloria le pide a Juan Diego que vaya a informar al obispo, don Fray Juan de Zumárraga, sobre sus deseos de la construcción de un templo en el centro del Tepeyac. Cuando Juan Diego llegó con Zumárraga y le contó todo sobre la Virgen, obviamente, y como era de esperarse de cualquier fraile de la época, tiró de loco a Juan Diego y básicamente le dijo que se regresara a su casa y que no anduviera hablando sandeces. Debido a este desplante, la Virgen decidió enviar en la tilma de Juan Diego cientos de flores que, ojo, en esa época del año no florecían por la zona. La única condición de la Virgen era que esas flores fueran mostradas exclusivamente a Zumárraga, y como buen hijo así lo hizo. Una vez que Juan Diego tendió su tilma frente a Zumárraga, cayeron las hermosas flores revelando que la imagen de la Virgen se había quedado grabada en dicha tilma. Al ver esta escena, Zumárraga cayó al piso, atónito de lo que sus ojos estaban viendo. Y de esta forma inició la construcción del templo del Tepeyac. Ahora, vámonos más allá de lo que podrían decirnos en la Iglesia Católica. Vámonos más allá de los documentales donde afirman que si se ve la imagen de la Virgen con lámparas infrarrojas. Vámonos hasta los hechos históricos, tomando como referencia la misma leyenda que acabo de narrar. Y tan pronto como la vio el señor obispo y todos los que ahí estaban, se arrodillaron pasmados de asombro y se levantaron para verla, profundamente conmovidos y convertidos, suspensos sus corazones, y el señor obispo, con lágrimas de conjunción, rogó y suplicó le perdonara por no haber ejecutado de inmediato su voluntad, su venerable aliento, su amada palabra.
Poniéndose de pie, desató el cuello de la vestidura de Juan Diego, en donde se dignó aparecer, donde está estampada la Señora del Cielo, y enseguida, con gran respeto, la dejó instalada en su oratorio. De ser todo esto verdad, solo queda una pregunta por responder, porque si la reacción de Zumárraga fue de gozo y vergüenza, ¿por qué en sus posteriores obras no menciona absolutamente nada a la Virgen de Guadalupe? Ni siquiera en su obra, La Regla Cristiana, y nótese que esta obra se publicó 14 años después de la aparición de la Virgen. Imagínate que un día andas en tus asuntos, cuando de repente la Virgen de Guadalupe, ¡pum!, se te aparece. Dime, ¿no correrías a hablar de ello en todas tus redes sociales, con tu familia, con el padre, con todo lo que pudieras? Y obviamente lo estoy actualizando, ya que el Twitter al que Zumárraga tenía acceso eran a sus escritos en panfletos, en los que se limitaba a hablar de la oración, escuchar misa, cómo llevar a cabo los 10 mandamientos y sobre todo habla de Dios. Pero jamás, óyeme bien, jamás habla sobre la Virgen de Guadalupe. O sea, era para que toda la vida estuviera hablando del encuentro que tuvo con la Virgen, con ese maravilloso milagro, ¿no lo creen? O sea, ¿no es raro? Ahora, viajemos del otro lado del mundo. Más precisamente, vayamos a España. Época, vamos a dejarlo entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Tiempo en el que se dio a conocer a la tocaya de nuestra Guadalupe, es decir, a la Virgen María de Guadalupe. La leyenda habla de Gil Cordero, un pastor que perdió a su vaca cerca del río de Guadalupe, así que tuvo que ir a buscarla, pero al hacerlo se encontró con una desagradable sorpresa, ya que su vaca había muerto. Cuando Gil se disponía a abrirla para quedarse con su piel, se le apareció la Virgen María de Guadalupe y le pidió que fuera con el párroco del pueblo para que desenterrara su figura que se encontraba debajo de la tierra donde se hallaba el cadáver de la vaca, la cual había vuelto a la vida de forma milagrosa. Por último, la Virgen le pidió que una vez desenterrada su figura le construyeran un templo en ese lugar. Al igual que Juan Diego, Gil Cordero obedeció a la Virgen, y al igual que Juan Diego, Gil fue ignorado y tomado como si estuviera loco. Humillado, Gil volvió a su casa, donde se encontró a su mujer devastada por la muerte de su hijo. Al ver esto, Gil se puso a orar y le pidió a la Virgen que le devolviera la vida a su hijo, y para asombro de todos, así fue. Cuando el niño revivió, lo primero que dijo fue: vamos a desenterrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Y como todos los aldeanos escépticos del pueblo habían presenciado el milagro ante sus propios ojos, esta vez accedieron a desenterrar a la Virgen. Luego construyeron una iglesia y un gran pueblo alrededor de ella. ¿No te parece raro que la historia de nuestra Virgen tenga muchos guiños con la historia de la Virgen María de Guadalupe de España? O sea, hasta parece un remake. Pero esperen, que las curiosidades aún no acaban, ya que se dice que desde épocas prehispánicas existía un templo de adoración a Toxitonantzin Cuatlicue, que en español quiere decir Nuestra Madre o Nuestra Señora, término que se le acuña mucho a la Virgen de Guadalupe. El misionero franciscano Bernardino de Sahagún describe el culto de Tonantzin en el libro Historia General de las Cosas de la Nueva España. Uno de estos está en México, donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la Madre de los Dioses, que ellos llamaban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre. Allí hacían muchos sacrificios en honra a esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres, mujeres, mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el curso de gente en estos días y todos decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando en ocasión de los predicadores que también la llaman Tonantzin. Y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin desde muy lejos.
tan lejos como antes. La cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas. Vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin, como antiguamente. Ahora, seguramente muchos me dirán, pero si existía ese templo, ¿dónde están las ruinas? Bueno, muchas personas ignoran que donde había templos de adoración a deidades mexicas fueron sepultados o destruidos por los españoles, valiéndoles un reverendo nabo todos los legados culturales que se estaban cargando a la chingada. Bueno, ya. Y sobre las ruinas construyeron iglesias como la del Tepeyac. Ahora, juntemos las piezas. Si tomamos en cuenta que la conquista se logró entre los años 1519 y 1521, es decir, entre 10 y 12 años antes de la aparición de la Virgen del Tepeyac, o sea, en una nueva joven España, las deidades y tradiciones prehispánicas aún se encontraban vigentes entre la población indígena. Por tanto, aún había tensión entre ambos bandos. Una de las personas que estaba principalmente interesada en el sometimiento espiritual del pueblo era Zumárraga, ya que en la historia Zumárraga no era cualquier fraile, sino que era un obispo. Tomando todo esto en cuenta, es lógico pensar que el clero necesitaba algo que mezclara a los dos pueblos y los convirtiera en uno. Necesitaban un milagro, necesitaban a la Virgen de Guadalupe. Ya sabes, tomas una vieja leyenda de España, la adaptas a las deidades mexicas y 1, 2, 3 tenemos una nueva Virgen. Como último punto, reflexionemos lo siguiente. La tilma que usó Juan Diego mide 1,80, lo que significa que Juan Diego debía medir aproximadamente 2,5 metros para que la tilma le quedara y no le arrastrara. O sea, 2,5. ¿No les parece una altura excesiva para un indígena? Pero bueno, todos estos puntos no exentan a la guadalupana de haber causado gran influencia entre los mexicanos a lo largo de su historia. Comenzando porque fue la imagen del ejército insurgente en la independencia mexicana. Irónicamente, el ejército realista tenía como imagen protectora a la Virgen de los Remedios. El primer presidente de México, Miguel Fernández Félix, cambió su nombre a Guadalupe Victoria, obviamente por la Virgen de Guadalupe y la victoria de los insurgentes sobre el ejército realista. Iturbide creó la Orden de Guadalupe, algo así como los Caballeros de la Mesa Redonda versión Blim. El nombre del tratado que pone fin a la intervención estadounidense es Guadalupe Hidalgo. El primer grupo masón mexicano se llamaba Los Guadalupes. Esto se atribuye más porque Guadalupe Victoria inició la primera generación masónica en México, pero la influencia de la Virgen queda implícita. Sin olvidar el ya famoso programa de la televisión humorística, La Rosa de Guadalupe. Bueno, como conclusión, la historia la hacen los ganadores. Y como en este caso ganaron los españoles, tenemos que creer su versión. Pero si me preguntan, dudo completamente en la versión de la aparición de la Virgen. Sí, lo dije, lo dudo. Dudo en la existencia de Juan Diego y en todo el demás cuento colonial. No creo que nada de eso haya existido, y sé que me voy a ganar muchas críticas. Pero eso no significa que niegue la existencia de la Virgen. La Virgen, mis amigos, queramos aceptarlo o no, sí existe. Aún después de todo lo que he dicho, creo que existe. ¿Por qué? Porque aunque sé que no existió Juan Diego, aunque sé que jamás se apareció en el Cerro del Tepeyac, puedo creer en la existencia de un ser superior, en la bondad de cada mexicano que regala comida a los peregrinos. Vi la unión en los temblores de septiembre del 2017, cuando todos los mexicanos tomaron palas y donaron a sus hermanos damnificados. Ese es el legado de la Virgen. Su fin es que los mexicanos se sientan identificados y trabajen como un solo pueblo, unido.
Más allá de cada diferencia de clase social o casta, la Virgen es símbolo mexicano, es cultura, es la medalla que un ser querido te regaló con la esperanza de que te proteja. La Virgen es cada persona que va a rezar por el bien de alguien más. Es la fe con la que los peregrinos caminan cada año. Eso es la Virgen del Tepeyac. Y nada, ni siquiera un estudio financiado por la NASA o por algún youtuber va a cambiar esa fe. Así que sí, los mexicanos hacen que la Virgen sea real.